Radio AN24. Toro y Pampa, un programa de rock. Con Toro y Pampa, armé la impronta, iluminando así. Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión en este modo cuareterna, en la cual todavía seguimos sumidos. La radio AN24, como ustedes saben, todavía no está operable, entonces seguimos haciendo este tipo de entrevistas, las cuales siempre vamos, diríamos, subiendo la vara cada vez más alto hasta llegar no sé a dónde, pero bueno, en algún momento creo que ya... la idea es convertirse en un clásico, ¿no? Cuando uno se convierte en clásico ya tiene todo solucionado. Bueno, estamos en una nueva emisión de Toro y Pampa, ya lo saben, ya nos están viendo, y jueves a las 20, como siempre, ni antes ni después, eso yo lo decía antes, ahora ya me olvidé, ya no lo digo más, me aburre presentar el programa siempre de la misma manera, pero sí voy a presentar de igual manera como vengo haciéndolo ya hace rato, a mi compañero, mi amigo, mi camarada, el querido Juan Bautista Petrini. Bienvenido una vez más a su espacio, maestro, Toro y Pampa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, muchas gracias por esta bienvenida una vez más. Bueno, buena noche, ya acá los muchachos ya están saludando. Estoy viendo. Y bueno, Pablo, estoy viendo que tenés la remera del programa, está realmente. Exactamente, me hiciste acordar algo que me olvidé, que lo estaba hablando y después me olvidé. Bueno, acá como verán, ya la publiqué en Facebook, esta es la nueva remera de Toro y Pampa, que la hizo Roca Vinil, y vamos a tener una remera acá, gracias a la gentileza de la gente de Roca Vinil, para sortear. Luego veremos, lo vamos a hacer por Instagram, porque dicen que hay como unas aplicaciones que se usan para que sea todo mucho más transparente. Así que bueno, después Juan se encargará de eso, porque yo no entiendo nada. Ahí José de La Pampa nos está saludando. Ya tengo tu remera, la que te había prometido, ya está, la tenés acá. Después te la tengo que dar. Bueno, presenta al invitado. Paramos con los chivos. Perfecto, bueno, saliendo de todo eso, hoy tenemos con nosotros a Pablo Davoli, un gustazo que está acá con nosotros y más que nada con ustedes, con toda la audiencia. Una breve presentación que igual siempre le queda chica a los invitados, es formal. Él es abogado, recibido en la UCA, es magíster en Inteligencia Estratégica Nacional por la Universidad Nacional de La Plata, es también docente en la Universidad Abierta Interamericana en un montonazo de materias, según he leído, y bueno, por sobre todo eso, y por lo que más lo conocemos, él es co-conductor junto a Lucas Carena del programa La Brújula, que es el programa eterno, inmenso, que ha tenido tantos ciclos por Ícono. Ícono realmente, de dos académicos que hablan cosas brillantes, y bueno, este año tienen un ciclo nuevo, con un par de programas muy interesantes también, con un canal propio, que lo vamos a estar dejando en los comentarios. Pero bueno, con ustedes Pablo Davoli. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, muchachos? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Una pequeña aclaración, una pequeña salvedad que quiero hacer. En rigor, de verdad, esa maestría que vos mencionabas la cursé, pero adeudo tesis. Así que por el momento no soy magíster o magista. Pero bueno, más allá de esa salvedad formal, en algún momento, cuando tenga tiempo, la terminaré. Pero bueno, lo otro es cierto, todo lo otro que vos mencionaste, sí la cursé y todo, pero lo otro que vos mencionabas es cierto. Pero bueno, vamos a lo que realmente importa. Les agradezco mucho que me hayan invitado. Es un honor y es un gusto, pero fundamentalmente es un honor. Quiero felicitarlos, también agradecerles, y les quiero decir que aparte el título, el nombre del programa, es algo que me gusta especialmente, no solo por la ya legendaria canción que todos conocemos del rock nacional, que es una canción que nos expresa, que a mí en lo personal me conmueve profundamente y me motiva, me incentiva profundamente, sino porque aparte en esos dos sustantivos me permito hacer esta breve reflexión improvisada. En Toro y Pampa, de alguna manera se cifra lo que yo creo que está adormecido, pero que hace a la grandeza potencial de la nación.
y hace al carácter nacional. En La Pampa, concretamente, lo que tenés representado es la enjundia de la libertad, de la que disfrutó el gaucho, por ejemplo. Digamos, esa libertad que permite explayarte, la enjundia, la riqueza de la libertad, y que tiene que ver con nuestro carácter nacional que tantos extranjeros han destacado. Un carácter nacional que hoy en día en gran medida se encuentra adormecido. Y el toro, ya saben, tiene que ver con la fuerza, porque lo cierto es que no se puede ejercer la libertad, al menos no de un modo que sea rico, que sea constructivo, si no sos fuerte. O sea, tiene que haber un coraje para la libertad. Eso lo decía un geopolítico austríaco, ¿no? Hablaba del coraje para el poder, pero en definitiva la libertad es un poder. Si vos te pones a pensar, la libertad es un poder. Entonces, bueno, pequeña reflexión que improvisé y que se me ocurrió mientras los escuchaba y vos mostrabas la remera, que dicho sea de paso, los felicito, ¿no? Bueno, mirá, Pablo, te saludo. En el aire ya nos venimos hablando. Esperen que me olvidé de sacar las notificaciones y me va a empezar a molestar el teléfono, así que ya está. Ahora sí. Es para mí un honor y un orgullo poder tenerte. Era la pieza que me faltaba para poder completar ese álbum de figuritas en el cual uno, y se lo reconocí el otro día a Lucas, yo mucho de lo que sé en lo que tiene que ver con un montón de temas que ustedes han tratado muy variopinto, lo aprendí mirando la brújula. Después, luego, claro, uno empieza a ahondar en temas, agarra un libro, también tenemos ese oráculo que es Metapedia, al cual le agradecemos a Walter Romero, que compartimos amistad todos, ¿no? Pero bueno, tenerte a vos es como decir, bueno, listo, pude completar aquello que yo miraba. Y encima me decís esto del nombre de nuestro programa, y sí, la libertad no se gana gritando en un canal de televisión, viva la libertad, carajo. No, la libertad hay que poner los dos que tiene el toro, ¿no? Los cojones, dirían los españoles, y hay que ir y obtenerla, así como lo hicieron nuestros bravos guerreros, sembrando con sangre, ¿no? De gaucho sobre todo, y la pudimos lograr. Yo creo que ahora tenemos que ir por nuestra segunda independencia. Pero bueno, terminemos con la tirada de flores. Bienvenido, Pablo Dávoli, a Toro y Pampas. Esta es tu casa, sabelo. Cuando quieras vas a poder estar, y espero que sea en un modo incluso hasta presencial. Ojalá podamos juntarnos con Lucas Carena todos juntos en un estudio de radio. Así que bueno, eso por un lado. Nosotros cuando tenemos por primera vez a un invitado, lo que hacemos es que el invitado se presente. Entonces, contanos a la audiencia de Toro y Pampa, que algunos te conocen, seguramente otros no, por una cuestión de edad, y otros te conocen a media. Contanos quién es Pablo Dávoli. Bueno, Pablo Dávoli, hablar de mí en tercera persona me cuesta, ¿no? ¿Cómo me podría definir? No, yo soy un tipo común. Y lamento si decepciono al decir algo así. Ya una vez me lo preguntaron unos muchachos de Santa Fe y me hicieron la misma pregunta y me brotó. Y finalmente escogí esta respuesta para una pregunta que al menos en un primer momento es difícil. No, soy un tipo común, pero sí tengo la pasión que puedo resumir y que creo que es propio de toda persona, no sé si que intenta ser una buena persona, la pasión por la verdad, el bien y la belleza. Yo lo resumo en esa tríada que tan magistralmente los griegos supieron presentar como un ideal y supieron reflexionar al respecto, plasmarla artísticamente, plasmarla en su modo de vida, al menos en sus etapas de esplendor. Verdad, bien y belleza, pero soy un tipo común, soy un rosarino, tengo 45 años, soy orgullosamente esposo y padre de familia, y después soy un tipo que la rema, soy un laburante. Vengo de una familia de gente que se ha hecho sobre la base de su propio esfuerzo. Soy en gran medida, sí, y esto lo he reflexionado mucho, esa síntesis que hace la identidad nacional. Tengo, de mis 8 bisabuelos, tengo, como casi todos los argentinos, al menos de la zona de la Pampa Gringa, tengo 6 que son tanos, ya fallecidos obviamente, ¿no? Una bisabuela criolla que se casó con un bisabuelo alemán. Y en mi bisabuela criolla, quien sí tuve el gusto, fue una de las 2 bisabuelas que conocí, tal vez, probablemente haya estirpe india, ¿no? Porque era una familia era de Córdoba, con muchos ya siglos en la patria,
en esta tierra. Así que creo que soy una de esas versiones que tiene la síntesis de lo argentino y me gusta mucho decirlo. Bueno, acá decirlo entre argentinos por ahí no tiene mucha gracia. Está bueno cuando vas a otro país o a otro continente. He tenido la ocasión, Dios me ha dado la posibilidad y ponerte una vez me pasó en una cervecería con unos alemanes, ¿no? Yo estaba con mi señora hace unos años atrás y los tipos me preguntaban cómo era mi país, cómo era la gente de mi país. También me pasó una vez en África eso. Dios me ha dado un poco esa posibilidad de explicar qué es ser argentino. Y ahí uno advierte la riqueza, pero no una riqueza abstracta, allá arriba, o de libros. Los libros son muy buenos, pero para reflejar una realidad del alma y una realidad del cuerpo, ¿no? O de la materia, pero ante todo del alma. Así que me presento así, ¿no? Soy un rosario, un tipo de una familia normal, que se forjó sobre la base de su propio trabajo, una de esas tantas historias que creo que cada una con su pequeño granito de arena contribuyeron a ese sueño de grandeza nacional que todavía está esperando que hagamos plenamente realidad. Y esa es mi pasión, amén de más genéricamente, verdad, bien y belleza, dentro de ese paraguas, bajo ese paraguas, tengo el ideal de la grandeza nacional y la felicidad del pueblo, que son dos caras de una misma moneda. Y si yo puedo aportar en toda mi vida algo que contribuya a eso, me voy a morir feliz. Bueno, acabas de responder justamente lo que es el espíritu de la pregunta que nosotros hacemos. O sea, nosotros podemos darte diríamos, toda esa lista de títulos que uno googleándolo los puede encontrar, pero uno lo que apunta es justamente a la persona, ¿no? Que aquel que esté mirándote, aquel que como yo o como Juan te hemos visto en la brújula, conozca a un Pablo Dávoli, diríamos, el Pablo Dávoli de todos los días. Se te nota apasionado cuando hablas de algún tema que te interesa, se nota, transmitís eso. Creo que aquellos que tenemos ese sentimiento, ese orgullo de sentirse argentino, ¿no? Como dice Iorio, también, ¿no? Tenemos la suerte de tener a Iorio, que es un escupidor de frases para los que queremos la patria de esta manera, nos viene como anillo al dedo, ¿no? Porque nos simplifica un montón de cosas en una simple frase, una simple palabra. Entonces yo me doy cuenta. Es un poeta. Es un poeta. Porque es un músico, pero también es un gran artista. Y es un músico, pero es un poeta. Y ni más ni menos. Permitime decir esto. Y en él está claro que resuenan o se replican y se amplifican los dolores de nuestra patria y también sus esperanzas, las esperanzas de la patria, hacen, me permito decir esto, a mí me parece que hacen caja de resonancia en su alma y se transforma en música y en poesía. Y ese es el gigantesco aporte que un hombre como él, como artista, hace a todos nosotros. Poner en música y poner en palabras aquello que a veces de manera consciente o de manera inconsciente, en el fondo, está dentro de cada uno de nosotros. Sí, y convengamos que de esa manera le llega a más gente y al hombre común, ¿no? Al hombre de a pie, que es el que hace la patria, ¿no? Levantándose todos los días a la mañana para ir a trabajar y diríamos, exaltar una de las 20 verdades peronistas que decía, ¿no? Que el hombre tiene que, por lo menos, producir lo que consume, ¿no? Eso que ahora parece casi olvidado con esta actualidad que estamos viviendo, donde se exaltan las usurpaciones, tanto oligárquicas como usurpaciones de gente. Creo que son condenables las dos, ¿no? Porque algunos se ponen de un lado o del otro, pero desde este espacio condenamos ambas cosas están mal, ¿no? Los oligarcas y aquellos que vivos, a través de otros vivos, van y toman un terreno que no le pertenece. Nadie debería hacerlo eso. Pero bueno, vamos a meternos en el tema que nos compete. Sí, Juan, quería decir algo. Sí, agregar algo. Bueno, exacto. Acá comenta Elías Barrientos, excelente introducción de Pablo. Lo mismo digo. Faltó la invocación a la Virgen de Schoenstatt. Así que bueno. Todos recuerdan esa... Se ve, la tengo, miren acá. Está en uno de los estantes de... Es una imagen que tengo desde los 15 años. 15 o 14 años. Todavía sin marco, pobre, sin nada, pero lo importante es que... Vos sabés que yo se lo dije a Lucas cuando vino, por eso no quise tocar el tema, porque ya lo habíamos hablado con Lucas y él me explicó.
el por qué la advocación a la Virgen, ¿no? Pero yo soy... Uy, perdimos a Pablo. Se nos fue. Bueno. Que habrá apretado algo y ahí entró de nuevo. ¿Listo? Bueno, mientras tanto yo sigo diciendo que la Virgen de Schoenstatt, te habíamos perdido, Pablo. Ahí te tenemos de nuevo. Está bien. Tengo mala conectividad, disculpe. Está bien. Lo que decía yo de la Virgen de Schoenstatt, que yo soy de San Martín y muy cerquita tengo Villa Ballester, y en Villa Ballester está la iglesia de la Virgen de Schoenstatt, ¿no? Hay una comunidad alemana muy importante, y entonces yo, cuando Lucas vino por primera vez a Toro y Pampa, le preguntamos, ¿no? ¿Por qué la advocación? Y bueno, creía que otra vez hacer la pregunta me iban a decir más o menos lo mismo. Yo, o sea, por eso la obvié, pero está muy bien lo que dijo ahí el compañero. Pablo, vamos a lo que nos compete. Vos en marzo de este año, dijo en un artículo tuyo que se llamaba La hidra mundial, el monstruo plutocrático. Contanos un poco a aquellos que te están viendo ahora y que quizás no leyeron el artículo, el cual cuando subamos esto a YouTube le vamos a dejar el link como para que lo puedan leer. Contanos un poco cómo nace primero el interés por hablar de este tema y hacer un breve reconto de lo que allí dejaste expresado. Bueno, brevemente, el interés surge porque creo que es, si no el gran problema de nuestro tiempo, creo que es uno de los grandes problemas de nuestra época. Uno de esos... Estamos complicados con la conexión, ¿no? Sí, se congeló. A ver. 3 o 4 grandes problemas. A ver. Bueno, estamos con un problemita de conexión con Pablo. Quedó congelado, al menos lo veo yo así ahora. Sí, ¿tenés manera vos de sacarlo y que él entre de nuevo, Juan? Vos que estás controlando ahí los controles. A ver. Ahí se descongeló. Sí, Pablo, te habíamos congelado. Sí, perdón, no, me había quedado yo sin señal. No, les decía, el interés está en que es un problema acuciante. Si no es el problema de nuestra época, o al menos una de sus facetas, está en ese top 5, ¿no? O sea, es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Mirá, en el año 1931, en una encíclica papal muy breve, que recomiendo que se lee, que se puede encontrar en internet, se llama se puede encontrar fácilmente en castellano, se llama Quadragésimo Anno, era por los 40 años de otra encíclica, también señera, que fue de 1891, que se llamaba Rerum Novarum. Bueno, a los 40 años de esa otra encíclica más antigua, el Papa Pío XI, en 1931, dicta esta carta encíclica muy interesante, en donde, bueno, hace una serie de reflexiones sobre la situación económica, la situación política y social de la época, ciertamente que muy convulsionada y con problemas que todavía no se han solucionado, al menos en su esencia o en lo sustancial. Y ahí dice, miren, hay un nuevo tipo de imperialismo. Está el imperialismo que ya todos conocemos y, bueno, en nuestro caso en Hispanoamérica hemos padecido y contra el cual nos hemos tenido que defender, ¿no? En más de una ocasión, al estilo del imperialismo inglés, por ejemplo. Pero hay un nuevo tipo de imperialismo al cual, sin pelos en la lengua, sin dar vueltas, el Papa Pío XI le llama imperialismo internacional del dinero. Imperialismo internacional del dinero. Bueno, yo considero que el imperialismo internacional del dinero, por una, digamos, a través de un proceso evolutivo que tiene 3 grandes hitos, que ahora los voy a describir, así, digamos, voy resumiendo, se ha convertido en esto que yo tomé como título de mi trabajo, desde ese artículo que se llama La hidra mundial, que en realidad la idea no es mía. Esto de hablar de la hidra mundial en referencia a la configuración oligopólica del sistema bancario global es una idea de Jean Morin, en un libro, es el título de hecho de un libro del año 2015 que él escribe. Este hombre fue un miembro del directorio del Banco de Francia, es economista, es profesor de economía en la Universidad de Toulouse, o sea, es un hombre versado en estos temas,
Y en el año 2015 él hace una suerte de descripción de cómo estaba configurado, al menos en su estructura fundamental, el sistema bancario internacional y cuál era su incidencia económica, política y social a nivel planetario. Y utiliza este título, la hidra mundial, en referencia a, bueno, el monstruo mitológico, ¿no? Que todos sabemos que Heracles mató, bueno, con ayuda de un pariente. Entonces, yo creo que la hidra mundial, que ahora si quieren la describimos brevemente, con algunos datos que son muy significativos, es el resultado final o la instancia cúlmine de ese imperialismo internacional del dinero que Pío XI tuvo la lucidez y el mérito de denunciar tempranamente. Y que creció a este nivel a través de 3 momentos que le permitieron hacer un salto cualitativo. O sea, ya en la época de Pío XI era un problema, pero hizo 3 saltos cualitativos que son importantes. Uno es, obviamente, se vio beneficiado con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial se ve beneficiado. El segundo paso fundamental, o el segundo contexto, o episodio más que contexto fundamental, donde da otro salto cualitativo muy importante, es en el año 72, cuando Estados Unidos abandona el patrón oro. Y se comienza un proceso de liberalización, concretamente en Estados Unidos, es decir, de desregulación. Y finalmente son las desregulaciones del mercado financiero que el gobierno de Clinton hace en los 90. O sea que tenemos segunda mitad de los años 40, primera mitad de los años 70 y la década del 90. Y esto le permite conformarse hasta que aparece claramente en el año 2005. ¿De qué se trata? Porque yo hasta ahora hablé de un monstruo mitológico, es una alegoría. Se trata de un conjunto o conglomerado de 28 bancos, 28, nada más que 28, de 28 casas bancarias de envergadura global, y esto ya es Jean Morin, que lo describe muy bien. Son 28 bancos que funcionan en tándem, que están interconectados entre sí, profundamente interconectados, no solo porque coordinan sus políticas y sus decisiones, sino a través de sus juntas directivas y de sus paquetes accionarios, 28 bancos en tándem, que tienen, y esto lo voy a citar prácticamente de manera literal a Morin, que controlan el mercado cambiario mundial, que manejan las tasas de interés, que crean los famosos activos o productos financieros tóxicos, por los cuales terminamos pagando todos nosotros, que influyen en el diseño y la ejecución de las políticas económicas y que modelan, esto es Morin, literalmente modelan las democracias a su antojo, o según su antojo. Pero es un conglomerado oligopólico que tiene, digamos, que ha logrado acumular, trabajando en tándem, todo este gran poder. Control del mercado bancario, manejo de las tasas de interés a nivel global, creación de productos financieros tóxicos, que son los que terminan hundiendo las economías nacionales, lo vimos en el 2008, al respecto vean la película en Netflix, La Gran Apuesta, está bastante bien graficado sobre un caso real, e influyen en el diseño y la ejecución de políticas económicas, y de esta manera, concluye Morin, moldean, y lo dice sin pelos en la lengua, modelan a las democracias a su capricho, a su antojo. Lo puedo mencionar, está en el artículo, sería aburrido, son 28. Ahora, lo curioso es esto. Yo en ese artículo... Pablo, decime, Pablo. Disculpa que te interrumpa, pero vos cuando empezaste a hablar de este tema, nombrás la encíclica del Papa Pío XI, si no me equivoco, hecha en 1931. ¿Estamos bien? Sí. Yo saqué un titulito de ahí que a mí me llama mucho la atención y te voy a dar la explicación por qué. Él llama el poder oligárquico plutocrático, ¿no? Y yo siempre digo, que me parece que quedó anacrónico cuando en Argentina, ¿no?, se habla de oligarcas. Los oligarcas, esas supuestas familias oligarcas o familias oligarcas, ya no tienen el poder que en real tiene esta oligarquía mundial, que es la que controla realmente todo. Vos acabás de nombrar 28 casas bancarias, pero en ese artículo vos hablás muy específicamente que de esas 28 había 7 que son los más poderosos, y que a su vez son 4 compañías que las nuclean, ¿no? Y que esas compañías están metidas en todos lados. O sea, ¿vos coincidís con eso de que las oligarquías nacionales ya no existen casi y lo que mandan siempre son las transnacionales? Disculpa que te interrumpe, pero no quería que avance sin decírtelo. Hiciste un buen resumen, porque eso, lo que vos decís de que hay 7 que son de Wall Street o que tienen su sede principal en Wall Street, en Nueva York,
y que conforman el núcleo duro del grupo de 28, hay 7 que son, de esas 28, 7 constituyen el corazón de 28. Eso lo agrega una periodista de investigación rusa que se llama Lisa Karpova, que trabaja para el periódico Pravda, conocido porque fue famoso en la época del comunismo de la Unión Soviética. Y ella hace este análisis, dice, de las 28, ella hace un análisis paralelo y llega a la misma conclusión que Morem. Hay un oligopolio bancario mundial que se conformó a partir de la liberalización del mercado cambiario en los años 70 y la liberalización de las tasas de interés o la desregulación de las tasas de interés en los 70 y después la liberalización completa o desregulación completa de Clinton del mercado de capitales y de los flujos de capital, que obviamente con la globalización y por el rol o la gravitación especial de Estados Unidos, eso se traslada al mundo entero, eso en los 90, se conforma el oligopolio de 28, pero dentro de los 28 hay 7 que son de Wall Street que constituyen el núcleo. Eso lo dice Lisa Karpova muy bien. Y te digo más, que lo adelantaste vos. De esas 7, que esas sí las podemos mencionar porque son menos, son Bank of America, el JP Morgan, Citigroup, Banamex, Wells Fargo, Goldman Sachs, siempre aparece Goldman Sachs, Bank of New York Mellon y Morgan Stanley, también muy conocidas. De esas 7, esa dice, en realidad, analizando los paquetes accionarios, las composiciones accionarias, que las tengo detalladas tomándolo de su fuente del artículo, dice hay 4 que no son esas 7, ni son de los 28, hay 4 compañías ocultas. Y escuchá los nombres: BlackRock, State Street Corporation, FMR, que es Fidelity, y el Vanguard Group. ¿Está bien? BlackRock con nosotros, justamente la renegociación de parte de la deuda pública reciente fue con BlackRock, que es un fondo. Entonces, estas 4 son los controlantes, aparecen en esas 7 forman parte del grupo de 28 y son el núcleo duro. Y es interesante porque estas 4, por su parte, el político tejano ya retirado, fue diputado, o sea, los yanquis le dicen representante por el estado de Texas, Ron Paul, decía que estas 4 son las que controlan las principales empresas transnacionales de la economía real que salen en la revista Fortune, en el famoso ranking del Fortune, las 500 empresas. Después te agrego otro dato más, si querés, como para cerrar un poco el círculo. Sí, Lo que dice Karpova concretamente es que además son las que controlan a la Reserva Federal. Ustedes saben que es, en definitiva, la agencia independiente de carácter desde el punto de vista de la formalidad jurídica mixta desde 1913, que es la que, digamos, la que emite el dólar y controla el sistema financiero estadounidense. Pero que es una agencia independiente de carácter mixto desde el punto de vista jurídico, es decir, público-privado, pero que en el fondo es más privada que pública en los hechos concretos, porque fue capitalizada por particulares, porque tiene un régimen de, digamos, de 12 gobernadores que provienen de bancos, y en definitiva, quienes terminan gravitando en sus decisiones son estas mismas 4. Esa misma conclusión llega a Karpova por su cuenta. Hay muchas otras investigaciones, se me ocurre ahora, por ejemplo, una del Imperio Conquistado, se llamaba un libro de Michael Collins, porque para los norteamericanos también, los yanquis son muy distintos a nosotros, pero hay todo un sector de los Estados Unidos que, digamos, son fuertemente revisionistas respecto de sí mismos, respecto de su propio país, el protagonismo que su país adquirió y desempeñó a lo largo del siglo XX y sus propias instituciones, ¿no? Hay toda una tendencia en Estados Unidos a revisar eso. Bueno, para agregar a lo que vos estás diciendo, ¿no? Estados Unidos es el país con mayor deuda externa en el mundo, ¿no? Y supuestamente diría el tonto de Milei, ellos fabrican los dólares y nosotros no tenemos fábrica de dólares, ¿no? Ellos no fabrican los dólares los fabrica la Reserva Federal, claro, y la Reserva Federal está en manos de estos bancos de esta familia, ¿no? Porque aparte, efectivamente, el dólar es emitido de acuerdo con lo que la Reserva Federal diga y no de acuerdo con los criterios de política monetaria del gobierno, por democrático que fuere, de los Estados Unidos. Y además, ese dólar que es emitido y que comienza a circular, digamos, según el criterio o la decisión de quienes realmente gobiernan o manejan esta agencia independiente, que no son ni los diputados, es decir, los representantes, ni los senadores, ni el presidente de los Estados Unidos, pero además de eso, en definitiva, ese dinero nace como deuda, no es moneda soberana, sino que nace como deuda.
no es un pase contable como podría pasar en el caso de un auténtico banco central estatal, en donde, en definitiva, es un pase contable entre el Tesoro y el Banco Central, pero es el Estado que tiene una deuda interna entre dos órganos, sino que es, justamente, es una agencia independiente, formalmente de carácter público y privada, pero que en la práctica es privada. Con lo cual, la política monetaria queda definida o queda determinada más bien por intereses privados, que son intereses concentrados, por así decir, que son intereses oligárquicos plutocráticos, como bien decías vos, en el sentido técnico, que es el sentido griego de estas expresiones, y además, insisto, ese dinero nace como deuda. Por eso es cierto que eso aparte es una moneda sobreemitida, por eso está exportada, es una moneda que Estados Unidos justamente tiene el mayor interés en que grandes cantidades de esta moneda queden por fuera de lo que sería o de lo que podría todavía ser el mercado interno. O sea, que exportan inflación. Ahora, el tema es que es un tema complejo. Ese sistema se creó entre gallos y medianoche en 1913. Y el que dictó la Carta Orgánica, bueno, eso en este artículo no lo cuento porque hubiera implicado desviarme, pero el que dicta la Carta Orgánica es Paul Warburg, que era uno de los hermanos Warburg que participó de la Conferencia de Versalles de 1919. Por el lado alemán, por el lado del bando vencedor, compareció el hermanito, porque él estaba con uno de sus hermanos en Nueva York. Él estaba casado con la hija de Jacobo Schiff, de Jacob Schiff, que había sido uno de los que financió la revolución bolchevique, y que era el presidente, el chairman de la banca Kuhn-Loeb, que todavía existe, y el hermanito de él, que era Max, si no mal recuerdo, estaba casado con la hija de Loeb, ¿no? De la banca Kuhn-Loeb. Paul estaba casado con la hija de Jacob Schiff. Y el hermanito era el banquero del Kaiser, con lo cual, cuando se produce el Tratado de Versalles, que fue un tratado ignominioso, que en definitiva es el responsable de la Segunda Guerra Mundial, como bien lo dijo un francés, el mariscal Foch, dijo esto no es un tratado de paz, esto es un armisticio por 20 años, y le pegó exacto, ¿correcto? Fueron los hermanitos, dos por un lado y uno por el otro en la mesa de negociaciones. Claro, así cualquiera hace negocios, obviamente negocios espurios, y a costa de los pueblos, no de uno o de otro en particular, de todos los pueblos. Esto hay que entenderlo bien, de todos los pueblos. Perón lo tenía en claro, cuando decía, o se gobierna para la banca, por lo menos para la banca estructurada, organizada de esta manera, y con estos personajes como capitanes del sector, o se gobierna para los pueblos. Bueno, eso ahí claramente Perón lo decía, ¿no? Que el capital hay que ponerlo en pos de las personas, ¿no? Del pueblo y del pueblo trabajador, sobre todo, porque si no, el hombre termina siendo resumido o es, diríamos, esclavo del gobierno, si es un comunismo, o esclavo del capital, si en un estado capitalista. O sea, lo que vino a poner Perón justamente con la tercera posición era poner al hombre como eje fundamental de la economía, ¿no? Y no la economía, o sea, que la economía sea funcional al hombre y no el hombre funcional a la economía. Claro. Creo que pasa por ahí. Pero lo que nosotros asistimos... Tipos, Pablo, sí, perdón. Sí. No, que estos tipos tampoco hacen buena economía, porque la economía consiste, bueno, se puede utilizar la definición de Manuel, que es más que apropiada, no la vamos a cuestionar, la satisfacción de necesidades a partir de recursos escasos, pero en definitiva, para hacer eso la economía se encarga o tiene por objeto la creación y la circulación de riqueza. Y desde luego que el capital debe aportar a eso, y es un elemento fundamental, sin ningún lugar a dudas, e incluso todo el sector financiero debe estar al servicio de eso, y es un facilitador, es un combustible y un aceite, y está muy bien, nadie va a poner en discusión eso. El problema es cuando vos querés obtener renta sin haber contribuido en absolutamente nada al proceso de generación de riqueza y de su circulación. Es decir, vos le estás robando al sistema con una renta no justificada. La habilitación de la usura fue todo un paso en este sentido. Desvincular al mundo financiero de la economía real, tornarlo abstracto, desvinculándolo de la economía real, es una distorsión que no solamente es profundamente inmoral y de consecuencias sociales catastróficas, es antieconómico. Esta gente se ha enriquecido
sobre la base no de la creación de riqueza, sino que se ha enriquecido exorbitantemente a partir de negocios puramente especulativos, muchas veces en connivencia con los gobiernos o apelando a los servicios de los mercenarios, pero se ha enriquecido sobre la base de negocios que, lejos de implicar una contribución para generar riqueza o para facilitar su circulación, sobre negocios que han depredado riqueza o han implicado la depreciación de la riqueza generada por otros, o han implicado el deterioro, la subutilización o la depreciación de la capacidad de otros para generar riqueza. ¿Entendés? Sí. O sea, acá nadie discute el lugar importantísimo que tiene el capital, e incluso que tiene el sector financiero específicamente. El capital es un concepto mucho más amplio, pero siempre al servicio de la economía real. ¿Y qué entendemos por economía real? El objeto mismo, o si se quiere, el objetivo propio de la economía, que es generar riqueza y proveer a su circulación. La renta es una consecuencia de eso. Vos ganás plata como consecuencia de que primero hiciste algo que es útil para el prójimo. Por ejemplo, inventaste este celular o contribuiste a fabricarlo o lo comercializaste. Entonces yo pude ir y comprarlo porque vos tenés el local. Vos hiciste algo que es útil y por eso obtenés una renta. ¿Está bien? Ahora, si vos lo desvinculás y empezás a obtener renta sobre la base de la nada misma o sobre la base de negocios puramente especulativos que deprecian o deterioran lo producido por otros o la capacidad para producir de otros, ahí le está robando el sistema y es lo que ha pasado. En eso fue un paso grave el que dio Lutero. Mira, el problema es teológico, o viene de un teólogo, cuando habilita la usura. Lutero es el que habilita la usura, es el primer paso ideológicamente hablando. No digo que lo haya hecho con esta intención. Pero pará, Marx en sus libros tampoco condenaba al usurero, ¿no? Él condena al que le pone una carga sobre un producto que creó, lo que vos acabas de decir. El que hace un celular no puede vender el celular al costo porque ¿cuánto va a durar? Hace un celular y se fundió. O sea, tenés que ponerle una carga, ¿no? Claro, porque hay trabajadores de por medio, hay impuestos, hay un montón de cosas. O sea, atacaba eso, pero no atacaba al usurero. Y vos sabés que acá estamos siempre entre peronistas y antiperonistas, y cuando yo digo peronistas y antiperonistas, hablo de, primero, los peronistas que realmente se atienen a las 20 verdades de Perón y a la doctrina, ¿no? Del nacionaljusticialismo, y después están los peronistas que son un cachivache, un camalache, como, bueno, lo que hoy estamos viendo. Pero más allá de eso, Perón decía que existen dos clases de hombres, los que trabajan y los que no. Cuando él hablaba de los que no, estaba hablando de los usureros, ni más ni menos que de eso, ¿no? Me parece que pasa por ahí, no estaba atacando al que daba trabajo, diríamos, a la persona que es empleadora. Estaba atacando al que hace plata sin trabajar, ¿no? Pablo, te digo, la frase de Perón en realidad es, para el peronismo existe una sola clase de hombres, los otros no son una clase, son desclasados, que es distinto. Exacto. Ojo con ese concepto que es muy profundo. Por eso no constituyen una clase, ni siquiera. Para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Es un mensaje, desde luego, a quienes quieren vivir de una renta mala vida, de una renta que no tiene justificación y que es antieconómica. Por eso vuelvo a decir, acá no hay un problema entre moral y economía, ¿eh? Es antiético porque es antieconómico, o si se quiere, no voy a entrar en esa discusión, porque paralelamente es antieconómico. Los que trabajan, y en el concepto este amplio de trabajo, todo tipo, vos podés trabajar en relación de dependencia, no es el concepto de trabajo del derecho laboral, que hace referencia o que se acota a la relación de dependencia. Vos podés trabajar como cuentapropista, podés trabajar en relación de dependencia, podés trabajar, bueno, el emprendedurismo es una forma de cuentapropismo, o podés ser empleador, es decir, sos un organizador de la producción y de los medios de la producción, o de los, para usar una terminología más neutral, de factores de la producción. Entonces, pero estás trabajando, el tipo que monta una empresa de la nada, o que por ahí la heredó, porque la montó el padre de la nada, él la heredó, pero va todos los días, se sienta y organiza, se junta con los gerentes, va a la planta a ver cómo están los obreros, va a las oficinas a ver cómo están los empleados de oficina, y va organizando el trabajo, ese tipo está trabajando también. El concepto que usa Perón es un concepto amplio, no es acotable a la relación de dependencia en el sentido de que el derecho laboral le da la palabra trabajo, es un concepto amplio. Y era una manera de decir, era un palo, si se quiere, o una crítica a los usureros, porque en definitiva los trata de parias, de desclasados.
Porque Lo en el hizo fondo Cristo. tienen un comportamiento parasitario, porque ese comportamiento es parasitario. Y es parasitario económicamente, es decir, mina los fundamentos económicos no de una nación, de las naciones, y mina los fundamentos morales también, muchachos. Por eso estos tipos ponen plata para promover lo contrario a Toro y Pampa, lo contrario a libertad y la fuerza para asumir esa libertad y hacer algo interesante de esta vida con esa libertad. Digamos, encarar una empresa comunitaria, comunitaria de grandeza, plena. Por eso ellos promueven también un estilo de vida de un ser reducido, un ser babosa, digamos, ¿no? De hecho, Sí, no estoy lo dijiste inventando. muy bien, son parias, son sanguijuelas, viven chupándole la sangre, ¿no? Creo que es la mejor representación que puede existir, ¿no? O sea, al pobre tipo que está laburando, llámese obrero o llámese empleador, que tiene a la carga usurera sobre ellos, ¿no? El trabajador con una tarjeta de crédito y el empleador tomando empréstito con el banco para poder llevar adelante ¿No? su empresa. Y estás omitiendo, Pablo, déjame mencionar algo más, y después estás omitiendo el peso de las deudas públicas, que ellos mismos lo reconocen. Ya Christine Lagarde el año pasado había advertido que el mundo estaba sobreendeudado, y el board del Banco del Fondo Monetario Internacional se había reunido previamente en la primera mitad del año pasado y había dicho en Estados Unidos y habían dicho lo mismo. Nunca el mundo estuvo tan endeudado. Y hablaban de los privados, pero también de la deuda pública. Lo grave es que esta situación de emergencia sanitaria catalizó todo este proceso. Y ahora estamos escuchando cosas realmente peligrosas, como por ejemplo hace unos meses atrás el gobierno italiano con esta idea del bono a perpetuidad, que es el sueño de todo usurero. Que nunca termines de redimir capital, emitir un bono que sea a perpetuidad. ¿Entendés? O sea, es el sueño del usurero ese. Pero sí. Bueno, ¿esto en qué se traduce? En una terrible presión impositiva, en una terrible presión tributaria. Por eso, es cierto que muchas veces la presión tributaria tiene que ver con un sistema tributario que está mal diseñado, que tiene superposiciones indebidas o altamente inconvenientes, y por lo tanto terminan siendo indebidas. Es cierto que muchas veces hay corrupción, hay ineficiencia, y todo eso contribuye a incrementar esa carga. Ojo, hay muchos países del mundo. Pero también es cierto de que la carga tributaria que pesa sobre el grueso de los pueblos tiene que ver o proviene de una situación de sobreendeudamiento que no solamente es privada, abarcando a personas humanas o personas físicas, como se decía antes, y abarcando a empresas de la economía, digamos, privada, sino también que pesa sobre los estados. Entonces, ahí hay otro enorme problema. Y repito, este contexto de emergencia sanitaria mundial ha catalizado el problema en el sentido de que lo ha acelerado. Por eso también torna más que nunca necesario enfrentarse al problema y como mínimo verlo. Como mínimo empezar a verlo. Sí, ¿sabés lo que llama? Lo llamativo, sí. Pablo, de todo esto, que, vos acabás de decir que Christine Lagarde había dicho que el mundo estaba sobreendeudado, ¿no? Pero son ellos los generadores de inyectar dinero, porque ellos viven de los intereses. El usurero nunca quiere que le pagues la deuda. El usurero lo que quiere siempre es tenerte endeudado y sometido. Y con eso vos perdés la soberanía, ¿no? Entonces, yo creo que tienen como un doble mensaje, dicen una cosa para afuera, pero para adentro están pensando, ¿viste? Se le están frotando las manos al mejor estilo Shylock antes de que le corten la libra de carne, ¿no? A su deudor, ¿no? O sea, ahí está el tema. Yo creo que hay mucha hipocresía de parte de esta gente y tenemos mucha complicidad de todos los gobiernos, y no hablamos solamente del nuestro, sino es un generalizado, donde están continuamente pidiendo plata. No sabemos si la plata realmente llega, quizás son solamente asientos bancarios. Ya pasó con el primer empréstito que la Argentina toma con la Baring Brothers, donde no llegaron apenas. Sí, eso en el siglo XIX. Claro, llegó nada. El proceso de endeudamiento en la dictadura, sí. Claro, por eso digo. Sí. Incluso en la dictadura militar. Problema de gran parte del mundo. Sí. Porque, mira, hay un concepto, ya que hablábamos de pontífices, hay un concepto
y aguardame que me está sonando el celular, lo voy a bajar. Hay un concepto hay un concepto del Papa Juan Pablo II interesantísimo que es estructura de pecado. Es un concepto que en su momento habló y ya es sistémico, ese es el problema. Es sistémico e incluso ahora ya las consecuencias malas o nefastas son tan evidentes que aparecen los revisionistas, aparecen las voces críticas, y voces críticas que lo eran de antaño resucitan o son recicladas o reconsideradas. Pero yo me acuerdo, yo tengo edad como para acordarme en los 90, si vos venías a denunciar todo esto, te miraban como si fueras un loco, una suerte de retrógrado, ¿viste? Che, perdónenme, me olvidé, me estoy por quedar sin batería, guárdenme, salgo un segundo de pantalla para enchufar la compu. Dale. Tranquilo. No, disculpen la desprolijidad, pero bueno, hace la espontaneidad de la traviata. Son los métiers de estas conexiones, viste, que es como decimos siempre, ¿no? A vos estás ahora en Rosario, yo estoy acá en San Martín, mi compañero está en Recoleta, en Capital Federal, es el más concheto de los tres, Claro. pero por lo menos podemos estar acá charlando y que mucha gente esté viendo y por lo menos que vaya viendo. Yo no digo que después de que vea esta nota se le va a iluminar la cabeza y le va a bajar un rayo de luz que lo va a despertar del todo, pero por lo menos que con esto nosotros vayamos despertando el bichito de la curiosidad, ¿no? Hay que dejar esas puertitas entreabiertas para que ellos vayan y sigan ahondando. Pero vos sabés que hay algo que yo tomé nota de, primero, una cosa que me llamó poderosamente la atención de tu nota, de tu artículo, La Hidra Mundial, decía que esta gente tiene 10 veces más dinero que el PBI del mundo entero. O sea, toda la producción del mundo ellos lo tienen 10 veces multiplicado. O sea, es una locura. En realidad ¿Entendí bien o entendí mal? No, ese décuplo tiene que ver en realidad con los activos financieros, que ahí hay una suerte, a ver, técnicamente no es lo más acertado decirlo así, pero para que se entienda es, si se quiere, un poco alegórico, pero creo que ilustra bien, es una suerte de hiperinflación gigantesca de instrumentos financieros. Lo que tiene esta gente es que este grupo de 28 bancos concentra el 90% de esos activos financieros. O sea, concentra esos activos financieros no necesariamente como propietarios, pero sí tienen el control, ¿correcto? O tienen una gran incidencia. Concentran el 90% de esos activos financieros del mundo y la totalidad de los activos financieros del mundo supera en 10 veces la riqueza disponible que tenés para, supuestamente, un instrumento financiero es representativo de valor. Jurídicamente hablando, claro, es un título valor o título de valor. Y es representativo de algo que se produjo, de un bien o servicio que es lo auténticamente útil. Por eso, muchachos, no nos engañemos, estos tipos no hacen economía. Yo lo escuché el otro día, creo que Guillermo Moreno dijo, eso es brujería. Son artificios, eso no es economía. Economía es producir y hacer circular cosas útiles, que puede ser algo que satisfaga una necesidad material o algo que en principio es material y satisface una necesidad de otro orden, al menos de manera indirecta. Por ejemplo, hace un cura que compra una Biblia. Alguien tuvo que haber hecho la Biblia, alguien tuvo que haber hecho la tinta, alguien tuvo que haber hecho la imprenta y venderla, etcétera. Ahí está donde está la importancia del patrón trabajo reemplazando al oro y al dólar, ¿no? Porque hoy es el dólar, ¿no? Claramente. A ver, el capital tiene que estar al servicio. No, a ver, el capital, ya hemos destacado su importancia y volvemos a ratificarlo, pero esa importancia la adquiere no en contra del trabajo, sino al servicio del trabajo. Y el trabajo es actividad de creación de riqueza, que tiene una importancia que va más allá de lo puramente material. Uno crea riqueza. Por ejemplo, vos te haces una casa, pero la idea es que la casa, a menos de darte beneficios que son de orden material, te proteja de la intemperie, te dé un lugar para trabajar, te permita cocinar o hacer tus necesidades, etcétera, vos pretendés que la casa se convierta en hogar. Pasa a tener un valor que es extraeconómico y va más allá del mundo material. Ahora tiene un soporte material, por eso la economía es tan importante, la economía sana y es tan noble. Y el capital adquiere su importancia porque queda colocado al servicio de eso, y el factor ordenador es el trabajo en el sentido amplio. Por eso hay solamente una clase de hombres, los que trabajan. Podés ser cuentapropista, empresario, o podés ser empleado. Pero trabajás, todos trabajan. Después está el problema de cómo repartimos la renta entre los que hemos trabajado.
y la determinación de los precios. Son otros dos grandes problemas. La determinación de los precios como expresión dineraria de valor. Como expresión de valor, en definitiva. Pero ese es otro problema. Ahora, para esto podemos... un calabro muy grande con esto. Y en nuestra época hace eclosión. Mirá, yo de economía soy un cero a las... en la realidad, por eso cuando te escucho atentamente, porque claramente yo no entiendo, pero sí sé, sí tengo bien claro quiénes son los útiles y quiénes son los inútiles, ¿no? Los útiles para mí es la gente que labura, como dijiste vos, el tipo que organiza algo está trabajando, o sea, es necesario en esa pirámide, ¿no? O en esa escala, un tipo que pone, no sé, la parte del marketing o tiene que salir a vender, o el que pone el capital al servicio del trabajo. Ese tipo es tan importante como la persona que trabaja al lado de la máquina, o empaquetando, o sacando, cosechando, lo que fuere. Esa gente es la que construye un país, el trabajador. Los otros son larvas y lamentablemente acá cuando se habla de larvas se habla del planero, pero podemos decir y hacer una contraposición y incluso, no contraposición, sino una analogía, tanto el planero, que aquellos que lo condenan constantemente, ¿no? Se lo critica por no trabajar, es tan malo, pero se lo llevan a eso, ¿no? Eso es otra cosa. Es tan malo como el otro es peor, porque el otro lo hace a propósito, adrede, compañero, sabiendo. Ese señor muchas veces, y en esto, bueno, habrá que analizar caso por caso, y en definitiva yo no soy juez de nadie, Dios sabrá, pero ese señor en principio se ve reducido a esa condición. Es una víctima, ¿no? Es una víctima del sistema, ¿no? Claro, a ese hombre, justamente hay que reincorporarlo al proceso de creación de riqueza, y ojalá termine yéndole muy bien. No por migajas, que le termine yendo muy bien. Ese hombre tiene que reincorporarse por sí, por su familia. Cuando digo hombre y mujer, ¿no? Esto ya a esta altura no hay que no, eso acá no se aclara. En Toro y Pampa, que es un programa machirulo, no se aclara nada. Hombre es hombre y mujer. Hombre y mujer, ambas cosas, por así decir, ambos géneros, ambos sexos, pero por sí, por su familia y por la comunidad toda. Porque en el fondo, y ahí hay otra distorsión, el bien propio, el bien personal y del grupo más cercano, más estrecho, que es la familia, siempre es bien particular. Es participación del bien común. Y como bien se lee en la comunidad organizada, nadie se realiza sino en el contexto de una comunidad que se realiza. Y la realización es plena en el hombre. El hombre es unión sustancial de cuerpo y alma, y la realización, por lo tanto, tiene fundamento material, pero tiene elevación moral y espiritual. Abarca ambos planos en diálogo, en consonancia. Nadie se realiza si no es en una comunidad que se realiza. Y me permito muy modestamente añadir algo que está implícito en lo que formuló Perón, que en realidad es muy aristotélico. Y en la medida del aporte que vos, desde tu propia originalidad, desde tu propia autenticidad, le haces con tu propia vocación, en una sociedad justa, en una comunidad justa, vos encontrás las condiciones para desplegar tu vocación, y el despliegue de tu vocación implica un aporte a toda la comunidad. Hay un ida y vuelta permanente, porque Dios es lógico. Dios, cuando ha creado el orden natural, es un orden lógico. Los griegos hablaban de ese orden como inteligente e inteligible como el logos. Por eso la mejor forma de explicarle a los griegos cuando vino el cristianismo, esto de que Cristo era el verbo y todo eso, que es tan difícil de entender, decir, Cristo es el logos. Bueno, eso me fui pero se entiende. No, pero está bien. Está bien, me siento dentro de la brújula, me siento parte de la brújula ahora. Bueno, pero es importante porque son planos que están conectados, no son compartimentos estancos. Ni hablar. Vos sabés que recién vos estabas hablando, cuando cambiamos así un poquito radicalmente de tema, pero todo tiene que ver con todo, y Isia Recalde, que la tuvimos amiga, compañera y de acá de la casa también, sí, que vi hay un video en YouTube que estás vos en una tertulia con ella, muy linda, la vi. Ella habla siempre de sanar el corazón del hombre, ¿no? Y creo que justamente a donde apunta es a esa persona que ha sido totalmente expulsada de este sistema macabro inmundo en el cual estamos destruyendo al humano, sobre todo, ¿no? Hombre, mujer, eso no hay que aclararlo. Han destruido al humano.
otra de las frases de Ricardo Iorio, si les molesta a los que escuchan, me chupo un huevo, la verdad que yo las uso porque creo que son esclarecedoras, ¿no? Porque a veces me dicen, repetí demasiadas cosas de Iorio. Hay una frase de él que es devastadora del consciente general. Entonces, lo que hacen estos que subvierten el orden natural es devastar el consciente del ser humano, ¿no? Entonces, hacerte creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Eso es a lo que nos están llevando en esta actualidad. Sí. Pero Pablo, para ir, sí. Vamos, ya llevamos 55 minutos casi y me quedan todavía 2 preguntas. Una es muy cortita. Repito, en la descripción vamos a dejar el artículo tuyo, que lo va a poner Juancito, para que lo puedan leer y cualquier cosa que se puedan contactar con vos y que te consulten. Pero vos sabés que en una nota, el año pasado le hicieron a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, y ella en un momento le dicen, pero vos no disfrutabas del poder, y ella creo que en una así como honestidad brutal, dijo, el poder, dice, un presidente a lo sumo en un 100% tiene un 25% de poder. Con lo que venimos hablando nosotros, ¿vos creés que incluso es menos el poder que tienen? O sea, los que mandan, te hablo acá y en todo el mundo, no hablo de la Argentina solamente, para que no se reduzca solamente a y aparte me parece el comentario de la expresidenta, creo recordarlo y creo que también hacía referencia no al país sino al mundo entero. Mirá, a ver, si hay algo que caracteriza al expresidente es que es una persona con un gran sentido, digamos, de la realidad, de los hechos concretos al menos. O sea que creo que es una descripción atinada y que viene nada menos que de alguien que fue primer magistrado del país, ¿no es cierto? O sea, sí, en definitiva señalar una realidad. Pero insisto, el contexto de ese comentario, como bien aclaraste vos, no hacía referencia a la Argentina, sino al mundo. Y fíjate vos que pasa en Estados Unidos también. Trump, por ejemplo, está claro que tiene políticas encontradas con un montón de sectores y no las puede variar. Y nadie va a decir que es un hombre débil, no solo porque es el presidente de los Estados Unidos, sino porque es un presidente que, si bien era un outsider, tiene una gran base popular que parece que le va a permitir la reelección ahora el 2 de noviembre, pero además es un tipo de personalidad muy fuerte. Y es un tipo que está hecho, digamos, en el fragor de los negocios privados, en un mercado muy particular, el mercado inmobiliario de Manhattan. O sea, no es un tipo débil, no es un pichi, por así decir. Sin embargo, fíjate que hay cosas que él no puede mover, y que él por ahí le hace la guerra explícitamente. Y no me refiero necesariamente a la oposición demócrata, me refiero a veces a gente que forma parte del Deep State, o ni siquiera del Deep State, gente que está en la propia estructura burocrática del Estado, que él no tiene el poder para moverla. Así que considero acertada la descripción que hizo Cristina en su momento, que es a la que se está haciendo. Sí, yo también. Yo coincidí. Y además, digo, sí. No, y además, el tema es, miren, por eso, tampoco en esto, tenemos que volver a hacer ahí una expresión del doctor Bandieri, que es un profesor de la UCA de Buenos Aires, un señor al que yo aprecio mucho, y que él habla, se ha perdido la noción de pueblo. Él dice, a la democracia se le perdió el pueblo. Nos hemos visto reducidos, o estamos rayanos en vernos reducidos, en una mera aglomeración de consumidores. Ojo con eso. Yo creo que la disputa no es gobiernos, imperialismo internacional del dinero. Porque si fuera así es una disputa perdida. Eso está claro. Porque el gobierno, a su vez, para ser tal, se tiene que asentar sobre pueblos y tiene que brota de los pueblos. Y es un problema más profundo que la forma de gobierno. Es un problema más profundo que la mera... que tiene una expresión en la forma de gobierno, niveles de participación ciudadana, pero es un problema más profundo. La dialéctica es lo que dijo, digamos, a mí no me gusta hablar de dialéctica porque yo no soy hegeliano, pero bueno, la contradicción está dada en lo que Perón formuló con mucha claridad. Sería, tomándolo a Pío XI, imperialismo internacional del dinero versus pueblos. Y acá tiene que ser la hora de los pueblos, como el famoso libro de Perón de fines de los 60. Exactamente. Y ahora más que nunca. Sí, un libro para leer, pero también para leer. Sí, convengamos que las democracias claramente, y al menos, y ahí lo reduzco acá, al menos porque es en el lugar donde uno vive,
donde dice que es el poder del por y para el pueblo, no estaría funcionando, ¿no? Porque claramente el pueblo dice que no quiere aborto y sin embargo vuelven otra vez los poderes sinárquicos a meter en la clase dirigente que hay que meter el aborto a toda costa, ¿no? En un país donde tenemos extensiones terribles, quieren imponer una ley que es una locura, ¿no? El asesinato de un inocente, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden, sabemos que son poderes transnacionales y sabemos que todo esto tiene que ver con el artículo que vos escribiste, porque siempre detrás está lo mismo, ¿no? O sea, las compañías terminan siendo esas cuatro. El financiamiento de toda política antinatalista, y el aborto esto lo explica Kissinger perfectamente en lo que termina siendo el Memorándum 200 del año 74, desclasificado en el 87, toda política antinatalista y de reducción demográfica o de imperialismo demográfico, como le llamó un autor rosarino allá en el 98, en un libro que se llama Aborto, Delito o Derecho, el imperialismo demográfico, un autor de acá de Rosario, Mariano Morelli, en definitiva, toda política antinatalista y de imperialismo demográfico requiere, como explicaba Kissinger, y como plasma en el Memorándum 200, requiere de la propagación, obviamente que legalizada, y de la propagación del aborto como práctica habitual. Si no, como política de control demográfico se torna ineficiente. Y claramente, el control demográfico se produce porque con este sistema en donde, como bien decíamos, hay una minoría que succiona renta sin aportar nada a cambio y vive a costa de todos los demás, concretamente los números no cierran. Sí, ¿se entiende? Claramente. Porque la acumulación de renta y de riqueza y finalmente de poder de esa minoría que es eminentemente egoísta e inútil, hace que los números no cierren para nadie. Entonces, para lograr una cierta sustentabilidad del tiempo requieren del control de la cantidad de gente. Control demográfico y después de un control cultural o ingeniería social a través de la acción psicológica, haciendo que los que queden pocos en número sean débiles, o no vean el problema, o se peleen entre sí. Claro. O se peleen entre sí, por eso son grandes sembradores de cizaña, pero de toda la vida, no es de ahora. Si vos analizás la guerra de los 30 años, son los tipos que, a ver, grandes, estas casas financiaban, está bien, no son exactamente las mismas, aunque en algunas hay una vinculación, financiaban ambos bandos. Correcto, y esto hay bibliografía de sobra. Che, y déjame citar mínimamente otro coterráneo. Pablo Schurman escribió un libro ahora sobre el mandato del imperialismo internacional del dinero y todo lo que tenga que ver, no en Argentina, en general, todo un lobby antinatalista en el mundo. Lo tuvimos la semana pasada. Lo tuvimos a Pablo la semana pasada, hablamos de eso. Pablo Schurman, bueno, es coterráneo, colega, también es abogado. Él sí trabaja, a diferencia mía, él trabaja en la justicia, pero tipo un hombre lúcido. Después, bueno, el padre Sanaúja, pero hay un montón de libros. Es más, esto lo reconocía en los años 80, incluso cierta izquierda. Uno fue Galeano. Claro. Está bien, Galeano lo planteaba en términos del imperialismo norteamericano, o sea, lo veía todo en términos del imperialismo viejo, ¿correcto? Sí. Uno era Eduardo Galeano y otro era Zaffaroni. Zaffaroni, en un libro del año 87, habla justamente de la promoción del aborto como una estrategia geopolítica de imperialismo demográfico. Y ahora está a favor. La oposición al aborto, ante todo, es por razones bioéticas, ¿no? Porque en definitiva es dar muerte al más inocente e indefenso de los seres humanos. Pero además están todas estas cuestiones geopolíticas imbricadas. Pablo, mirá, ya estamos pasados de la hora. La última pregunta, y creo que ya está casi contestada, pero me parece que está bueno decirlo para aquellos que nos están escuchando. De acuerdo a todo lo que hablamos, ¿no? Del principio, lo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ¿a vos te parece que realmente los países pueden ser soberanos con este sistema usurario que nos tiene cooptados? No, justamente, con este sistema imperando, no. O sea, justamente la reivindicación de la soberanía implica poner en caja a estos tipos, ponerlos en su lugar. Insisto, no me refiero a la actividad financiera en general. La actividad financiera en sí misma, si está al servicio de la producción y de la circulación de riqueza, es positiva, muy positiva. Y tiene que tener su legítima participación en las ganancias, tiene que obtener renta, ¿está bien? Pero así, bajo esas condiciones, así como esto, una oligarquía plutocrática, lo digo muy brevemente porque no les quiero robar tiempo. Voy a la definición griega.
La oligarquía es el gobierno de los ricos siguiendo el dictado de su propio egoísmo y su propia codicia. Esto no significa que toda persona rica sea necesariamente, Por eso digo, para poner las cosas en su quicio, es el gobierno de los ricos en supuesto beneficio para sí mismo, ¿no? Es un gobierno eminentemente egoísta, por así decirlo. Plutocrático, ¿por qué? Porque es la riqueza sobre la base de la especulación financiera. No es cualquier oligarquía, que eso vos muy bien lo decías, Pablo, lo decías muy bien, no es cualquier oligarquía. No se trata de la oligarquía ganadera, de la que podíamos saber en la primera mitad del siglo XX, que aparte estaba atada al destino nacional. En todo caso era una interna nuestra. ¿Qué rol le tocaba a cada clase social y qué se obtenía por participar en el proceso económico de creación y circulación de riqueza? ¿Cómo distribuíamos la renta obtenida de esa manera? Pero eso era una interna de una economía que ni siquiera era completamente capitalista, una interna, digamos, y aparte interna. Esto es otra cosa. Tal cual. Y para agregar, sí, se entendió perfectamente. Y lo decía ya el profesor. Que sacar encima y ponerlos en su lugar. Y ponerlos en su lugar. Sí. Ponerlos en su lugar. Exactamente. Y poner las cosas en su lugar, porque hay que distinguir las personas de la actividad y de las cosas. Poner las cosas en su lugar, la actividad que funcione como tiene que funcionar, y a estos tipos, a los que yo en lo personal, a estos tipos, digamos, que parasitan al resto de los hombres y al resto de los pueblos, ponerlos en su lugar, para mí, bueno, estos tipos son delincuentes, Yo por lo menos sostengo eso. Hay que hacer lo que hizo Cristo al echar a los mercaderes del templo, ¿no? Sacarlos a latigazos y a patadas en el culo. Vos sabés que esos mercaderes en realidad eran cambistas. Eran tipos que especulaban con el spread. Estamos hablando de lo mismo, siempre vamos a lo mismo, ¿no? La usura internacional metida ahí. Hay que decirlo porque, ¿cómo era el sistema? Venían para el templo de diversas partes, no solo del Imperio Romano, sino de otras partes del Asia Menor o del norte de África. Para las Pascuas se iba al templo en Jerusalén. Y estos tipos les cobraban a los que iban al templo, claro, para hacer las ofrendas tenían que cambiar moneda, porque muchas veces, insisto, venían de fuera de los confines del Imperio Romano con otras monedas. Claro. ¿Correcto? Entonces, y al hacer el cambio de moneda, después tenían que volver a cambiar moneda para volver a sus lugares de orígenes, especulaban con el valor compra y el valor venta. Y lo hacían subir o bajar como se les antojaba. ¿Se entiende? Eran los cambio de la calle Florida de la época. Los arbolitos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no, Pablo? Pero eso se guardaba, de acuerdo con algunos historiadores. Martos tiene algo escrito muy interesante al respecto. Yo por lo menos lo tomé de él. Lo leí por primera vez en un libro de él. Se guardaba detrás, en una parte del templo que estaba detrás de lo que se conocía como velo. Fíjate que es interesante porque dice que cuando se produce la muerte de Cristo, se raja o se rompe el velo del templo. Y romper un velo es develar. Develar, tiene un significado simbólico muy profundo. Pero los tipos exprimían a su propia gente que iba, digamos, y para hacer una ofrenda necesitaba cambiar moneda y después para volverse a sus pagos, se habían cambiado en exceso, tenían que volver a cambiar moneda. Lo que hacían era en definitiva obtener una renta ilegítima. Porque, a ver, ojo, se podría haber obtenido una renta por eso. El tema era que había una especulación, por lo que sabemos, había una especulación con el spread, lo que hoy conocemos con spread. Con la necesidad del otro. Claro, con la necesidad del otro. Entonces, había una maniobra especulativa de un grupo que se abusaba de los otros, que aparte eran otros semejantes. O sea, eran otros que eran miembros del mismo pueblo. Igual no está bien hacerlo con nadie, ni con propios ni con No. A lo que ven es como... propio, creo que tiene hasta un elemento de gravedad, ¿no? Sí, ni hablar, eso seguro. Pero viste que siempre hay como un dicho general en el inconsciente colectivo, como que siempre se caga un cristiano, ¿no? Entonces, con eso no nos quedamos. No lo conocía, no lo conocía. Pero bueno, quiero decir, en realidad, es más, te voy a decir algo. Hay un economista estadounidense, ahora no recuerdo el nombre,
que él escribe y encontró en tablillas sumerias, encontró y logró, digamos, encontró el primer cálculo de tasa de interés compuesta. Tiene 4.000 años, 3.500 años. El primer cálculo de interés compuesto. Ahora, ¿qué llevó también, según este economista, al derrumbe de imperios como Babilonia, Sumeria? La usura. Porque parasitó la economía, aparte genera corrupción, y la corrupción nunca es un fenómeno puramente material, termina siendo corrupción moral, y eso se traslada a todo, al arte, a las relaciones, incluso a las más íntimas, como las conyugales, las de pareja, las paterno-filiales, se traslada y contamina la religión. Cualquier religión. Exactamente. Y ¿entiendes? ¿sabes qué? Entonces, es un fenómeno de corrupción y de perversión de las relaciones humanas, por ausencia de justicia. Yo, como soy abogado, me interesa mucho. En el fondo, por eso para Platón el criterio ordenador de la sociedad, ¿cuál era? La virtud eje, la justicia. Y tiene que haber justicia en todas las relaciones, incluyendo las relaciones económicas. Me pareció perfecto. Bueno, Pablo, nos pasamos 10 minutos. Claramente tenemos como, con vos podés hablar mucho tiempo más. Traté de interrumpir lo menos posible, pero siempre trato de repreguntar para que ir reafirmando algunas cosas y también trayéndolo un poco a la realidad que nos toca vivir en el día a día, ¿no? Me parece que la idea de todo esto es poder llevar algo que está pasando hace muchísimos años, como vos bien lo dijiste, en la actualidad que le toca vivir al tipo que tiene que salir mañana a las 6 de la mañana a ganarse el mango a la casa. Cuando llega a la casa, la plata que pone en su mesa ya no vale nada porque el sistema financiero lo arruinó, ¿me entendés? Trabajó 12 horas, puso el lomo y cuando tiene que comprar comida cada vez le rinde menos. Esa es la realidad, lamentablemente, ¿no? Y eso creo que pasa justamente por todo esto que acabamos de nombrar. Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta clase de justicia y economía, porque mezclamos todo. Sí, te digo algo, déjame decirte para que no sabe. Sí tengo el defecto del profesor. Yo me quedo mal cuando digo un economista, y ahí me acordé el nombre. El apellido es Hudson, que se escribe como el río. Se escribe con H, Hudson. Pero no, pues, bueno. Esos son defectos de... No defectos, son como pequeñas formalidades que los profesores queremos conservar. No me gusta citar a un tipo y no decir el nombre. Entonces ahí me acordé, quedé pensando Hudson. Muchachos, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, quedo a disposición y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Espero que les haya sido y agradable. Juancito, ¿qué quiere decir, Juan? Sí, me quedó en el tintero desde el principio del programa, bueno, aprovechar el vivo para mandarle un enorme saludo de cumpleaños a Leonardo Dino Cajal. Perfecto, que debe estar mirando, seguro. Es muy probable, sí, seguramente. Y si no, se lo enviaremos después también, el recorte. Un gran abrazo para el compañero y amigo. Un gran abrazo para él. Y gracias, Pablo, por estar acá con nosotros hoy y hacernos esta excelente y sobrada explicación. Y bueno, estoy seguro de que los espectadores después van a leer tu artículo, que está impresionante, de verdad. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Y nosotros tenemos una costumbre en Toro y Pampa de despedirnos siempre con un Viva la Patria. Así que a la 1, a las 2, a las 3, ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria!